Hola, bienvenido a este curso de viajes astrales que hemos creado a través de Formación Energética y Shop. Yo soy Beatriz y bueno, vamos a dar este tema que es ese gran desconocido porque realmente todos lo realizamos, pero bueno, no somos conscientes en la mayoría de los casos de esto. Pues bueno, vamos a entender un poquito más en qué se basa todo este tema que es tan interesante y profundo. Pues bien, comenzamos. Vamos a ver qué puedes esperar de este curso gratuito que hemos creado para ti desde Formación Energética y Shop sobre los viajes astrales. Continuamos. Pues bien, llegamos al índice para que veas qué puedes esperar a lo largo de este curso. Viajes astrales, cuáles son sus síntomas, qué significa el estado vibratorio. Los viajes astrales involuntarios, que es lo que comentaba al principio de este curso, que todos lo realizamos, pero en la gran mayoría de los casos pues no somos conscientes de ello. Testimonios de esto que vamos a tratar, precisamente los viajes astrales. Cómo hacer un viaje astral, técnicas del estado hipnagógico, técnicas de MILD, la salida, miedos, conversión de sueños, porque sí, los sueños nos pueden ayudar a tomar conciencia de los viajes astrales, guías espirituales, el cordón de plata, vamos a profundizar qué es el cordón de plata, beneficios del viaje astral, y luego vamos a terminar con una entrevista a nuestro formador Jesús Enrique Mora, que es un gran conocedor de este tema, que los experimenta pues frecuentemente, y pues vamos a hacerle una entrevista para conocer un poquito más sobre este tema así en primera persona. Pues bien, continuamos, vamos a empezar con el curso. Viaje astral. Pues, ¿qué es un viaje astral? Pues es cuando nosotros vivimos una experiencia en la que somos totalmente conscientes mientras nuestro cuerpo físico está en reposo. Es decir, nosotros podemos ver que nuestro cuerpo está tumbado y aparentemente está dormido en la cama o en el sofá, y nuestro cuerpo astral está pues de manera independiente, está por otra parte, ¿no? Por eso esto también puede conocerse con el nombre de desdoblamiento astral, porque en el viaje astral el cuerpo se desdobla y aparece otro cuerpo, y esa separación se puede dar de forma natural, es decir, que no lo estás buscando, o puedes provocarlo también tú mismo. Eso evidentemente ya para provocarlo pues existen técnicas que son capaces de facilitar ese proceso. Es mucho más fácil que una persona pueda realizar un viaje astral pues en momentos, por ejemplo, en los que está sufriendo una enfermedad o cuando está viviendo una experiencia que es cercana a la muerte. Pues bien, continuamos. Síntomas del viaje astral. Pues hay sensaciones que nos pueden dar una pista de que vamos a experimentar o que hemos experimentado un viaje astral. Y estas sensaciones pueden ser pues las que leemos aquí en esta diapositiva. Sensación de caída mientras se comienza a dormir. ¿A quién no le ha pasado que mete un brinco de repente en la cama como que se va a caer? Pues mira, resulta que no eres consciente y tienes ahí un síntoma de que estabas a puntito de realizar un viaje astral. O esa incapacidad de moverse al dormirse o bien al despertarse, que a veces parece que nos han pegado los ojos con la gotita y no podemos mover ni un músculo de nuestro cuerpo, que en un principio eso causa muchísimo terror, que no tiene por qué. Simplemente estás en esa fase, esperas unos segundos y verás cómo enseguida pues vuelves otra vez a recuperar la movilidad, puedes abrir tus ojos, todo normal. Pues ahí es que acabas de experimentar un viaje astral también. Cuando te encuentras flotando sobre tu propio cuerpo, esto es menos común, pero hay personas a las que le ha pasado, ¿no? En menudo susto en un primer momento. Una vibración que sucede en una parte o en todo el cuerpo y que no responde inicialmente a la voluntad. Yo puedo hablar de mí misma, no todo el mundo ha experimentado eso, pero esa sensación que tienes de que el cuerpo como que está temblando solo, aparentemente tú te miras y estás tumbado normal, no estás temblando, pero por dentro sientes como que el cuerpo no te responde, que se mueve sin control, ¿sí? Temblando literalmente, como con una vibración fuerte y extraña. Y luego, por último, unos sonidos de difícil caracterización en la zona de la cabeza. Cuando estás entrando en este estado,
es muy normal que los sonidos sean también mucho más intensos y que también percibas sonidos que no sueles como notar de manera natural. Es normal en estos estados. Y de todas formas hay que puntualizar que estas sensaciones pueden variar de una persona a otra. Esto no va a sucederle a todas las personas, pero son bastante frecuentes las personas que han experimentado estos síntomas hasta el punto de que los publicamos aquí en la diapositiva como algo que suele ser cotidiano en esto. Pero lo dicho, no es imprescindible que tú tengas precisamente estos síntomas. Cada persona es un mundo. Y los síntomas de viajes astrales nos pueden parecer muy raros en un principio, pero por norma general suelen ser bastante agradables. Bien, continuamos. Estado vibratorio. Bien, para que nosotros podamos experimentar este estado, conocido como estado vibratorio, tenemos que, en primer lugar, llegar a un estado de relajación que sea bastante grande. Es fácil darse cuenta de este estado y los síntomas son bastante concretos. Vamos a leerlos aquí en la diapositiva. Cuando tú ya estás entrando en ese estado vibratorio, vas a notar un hormigueo o sensaciones energéticas extrañas en todo el cuerpo, que van desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Vibraciones, que es lo que comenté en la diapositiva anterior, que te tiembla como el cuerpo y tú no tienes control, de una forma bastante extraña que te miras incluso y dices, pero no estoy temblando, pero tú sientes que estás temblando. Aturdimiento o parálisis en alguna parte del cuerpo, eso que parece que no te puedes ni mover, ¿ya? Ingravidez o ligereza, pues sí, que te notes como más ligero, como si una parte de tu cuerpo empezara a flotar. Sensaciones energéticas similares a una corriente eléctrica, sonidos de naturaleza extraña, pesadez o presión, pasos u otros sonidos indicadores de la presencia de otra persona. Al principio esto puede ser un poco chocante y te puedes asustar, pero en verdad no tienes de qué. Pero bueno, que son síntomas que se pueden experimentar, que incluso a lo mejor de repente ves hasta una figura a tu lado. Sensación interna de mecerte, girar o realizar algún otro movimiento, aunque tú no seas consciente, te mires y tú veas que estás en la misma posición, ¿no? Elevación de brazos o piernas mientras duermes y ruidos fuera de lo normal, viento, un motor, música, campanas, etc. Bien, continuamos, pasamos a la siguiente diapositiva. Pues llegamos a esta pregunta. ¿Se puede producir un viaje astral involuntario? Pues hay personas que piensan que solo puedes realizar un viaje astral cuando realizas unas técnicas que son complejas, que son profundas y que además este tema es algo que está destinado pues a personas que son ahí como súper especiales, tipo gurú, ¿no? Y no es así para nada. Para nada. Nosotros tenemos que empezar a cambiar ese concepto que tenemos de los viajes astrales. Y es verdad que este tema tiende a venderse como algo que es misterioso y algo oculto. Y eso es debido únicamente pues, a la falta de información que hay sobre estos temas. Pero debemos comenzar a ver los viajes astrales como lo que son un fenómeno natural. Los viajes astrales también se producen de forma espontánea. De hecho, me atrevería a afirmar que la mayoría de las personas que los experimentan empezaron a interesarse en el tema este de los viajes astrales porque comenzaron viviéndolos de esta manera, que los hacían de manera espontánea. Y yo misma confieso que soy uno de esos casos. Muchos piensan que los viajes astrales son peligrosos, porque mira, al fin y al cabo vemos escenas súper desagradables sobre el tema en películas de terror y se escuchan pues muchas cosas en ámbitos de personas que son muy miedosas o muy religiosas y que realmente no tienen idea sobre estos temas. Así que lo voy a puntualizar aquí. Los viajes astrales no son peligrosos. Es un fenómeno natural, como dormir, como comer o como respirar. Nosotros solemos realizar viajes astrales mientras dormimos. Lo único que sucede es que no los recordamos. Por tanto, tenerles miedo es absurdo. Cuando queremos realizarlo de manera voluntaria, es cuando ya tenemos que poner en práctica pues, algunas técnicas.
porque ya es algo que queremos producirlo en un momento y en unas condiciones determinadas, y eso es más complejo, ¿vale? Continuamos. Testimonio del viaje astral. La verdad es que no disponemos de estudios que estén actualizados sobre estos temas, porque en la mayoría de los casos los investigadores no experimentan los viajes astrales. Ellos lo que suelen hacer es recopilar datos de otras personas y en base pues a esos datos ya ellos llegan a sus propias conclusiones. Y a ver, también es de sentido común, es normal que cuando uno no ha tenido una experiencia de este tipo, pues puede llegar a pensar pues que se trate de una enfermedad, que sea una alucinación, y por tanto pues es también muy normal ver que hay personas que hablan de estos temas de manera peyorativa. Por otro lado, la IAC, que es la Academia Internacional de la Conciencia, desarrolla con frecuencia un taller experimental que se llama Campo Proyectivo, y el objetivo de ese taller es recopilar datos respecto a los viajes astrales. Y en uno de los estudios que se ha hecho, de las 105 personas que participaron en España y en Portugal, 52 de ellas presentaron evidencias de experiencias de viajes astrales. Y en total, durante el fin de semana, se sumaron 93 testimonios de viajes astrales. Y bueno, seguramente ya se habrán dado más casos. Y casi siempre te ponen a lo mejor imágenes mientras estás viviendo ese proceso, o pones a una persona en una habitación que vea una serie de historias. La persona que va a realizar el viaje astral pues está en otra habitación alejada, y ya cuando vuelve en sí, toma conciencia, pues dice, mira, pues en la habitación en la que tú estabas estaban tales objetos. Esa persona sin haber pisado ese sitio ni nada, ¿no? Y entonces pues son como ejemplos claros de que esa persona ha vivido un viaje astral. Se hacen con técnicas pues similares de este estilo. Pues bien, continuamos, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo hacer un viaje astral? Hay muchas formas de realizar un viaje astral y hay muchísimas técnicas que se pueden utilizar, pero la forma más sencilla es poniendo tu atención en las experiencias que tienes durante la noche. Que a ver, muchos sueños son solo sueños, pero hay otras experiencias que a veces pasamos por alto porque asumimos que son sueños y sin embargo son algo más. Entonces, mi consejo es que al acostarte te mentalices que durante el sueño vas a tomar conciencia. Vas a tomar conciencia de que estás soñando y que vas a tomar decisiones durante el sueño. A veces pasa que en medio de un sueño nos damos cuenta de que estamos soñando, somos conscientes. Entonces, en esos momentos en los que tú seas consciente de que estás soñando, quiero que te digas, quiero tomar conciencia. Y te vas a sorprender de lo que pasa, te vas a sorprender de lo que sucede. Durante las experiencias vas a poder confirmar que dispones de un cuerpo que no es el cuerpo físico y que ese cuerpo responde también de manera diferente. Vas a comprender también que no estás usando tu cerebro físico. Vas a sentir, vas a experimentar de una forma completamente distinta a lo que estás acostumbrado. Es una experiencia muy interesante. ¿Continuamos? Técnicas para lograr un viaje astral. Existen muchas técnicas que nos pueden ayudar a provocar un viaje astral, pero no hay una técnica que sea efectiva para todo el mundo. Esto es cuestión de probar, de experimentar, y ya sabemos que cada persona es un mundo, y que lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para otra. De todas formas, en mi opinión, las técnicas no son lo más importante, porque la realidad es que los viajes astrales podemos realizarlos de forma espontánea. Así que, más que enfocarse en el hecho en sí, es mejor hacerlo en la lucidez que vamos a tener cuando surja la separación, porque sin lucidez no hay control y por lo tanto pues no hay recuerdo. Por lo tanto, lo que más tenemos que tener en cuenta es la voluntad, que es la única forma de realizar un viaje astral. Quiero decir que quieras hacer el viaje astral, que no pierdas las ganas, porque además esto no es una cosa que vayas a conseguir de un día para otro. El miedo, que el miedo nos inhibe y provoca que cesemos la práctica en el momento justo.
Y además yo hablo por experiencia, que empiezas a experimentarlo, te asustas y paras. Encontrar el lugar, que tiene que ser un lugar donde te sientas seguro, un lugar donde nadie te moleste. Y mi recomendación es que ese lugar sea en tu habitación. Yo creo que no hay mejor lugar que ese. ¿Continuamos? Técnica del estado hipnagógico. El estado hipnagógico es el momento justo anterior al sueño. Es cuando te estás quedando dormido, que estás muy relajado, pero sigues estando relativamente consciente. Que no estás del todo despierto, pero tampoco estás completamente dormido. Pues ese es el estado ideal para realizar un viaje astral. Una vez que ya estás preparado para dormir, lo que tienes que hacer es repetirte a ti mismo que quieres hacer un viaje astral. Concéntrate en la idea de que mientras tu cuerpo físico duerme, tu cuerpo astral pues va a viajar. Cuando llegues al estado hipnagógico, vas a notar que tu cuerpo astral va a empezar a elevarse. Es como algo que, como si algo quisiera salir de ti. Y tu espíritu va a estar suspendido sobre tu cuerpo físico. Paralelo a nuestro mundo, existe otro que, aunque no recordemos ni reconozcamos, estamos muy acostumbrados a visitarlo. Y ese mundo es al que llamamos plano astral. Este plano está en la misma superficie que el plano físico. La diferencia entre ambos es el nivel de vibración. Y por lo tanto, pues aquellas cosas que podemos ver, que podemos sentir y tocar. El mundo físico es un plano de baja vibración, un plano sólido. Sin embargo, el mundo astral es de alta vibración, un mundo etéreo. Y dentro del plano astral nos encontramos con el alto astral, que es donde habitan seres de luz y de una vibración alta, y luego nos encontramos el bajo astral, que habitan pues entes maliciosos o considerados de baja vibración. Mi experiencia respecto al plano del bajo astral es que los entes que habitan allí dan muchísimo miedo, y eso es cierto, pero no pueden hacer más que eso, asustarte. Tienen un aspecto siniestro, y solo con mirarlos tú notas claramente que no son de fiar, pero la parte positiva de esto es que en el plano astral tú te mueves a través del pensamiento. Entonces, tú con solo desear salir de allí, ya sales de allí. Es importante que sepas esto porque, sobre todo al principio, cuando empiezas a practicar los viajes astrales, es muy común que te veas en ese plano. Y mucha gente se asusta al llegar a ese punto y desiste. Pero yo quiero animarte porque del mismo modo que puedes verte en una situación que no te gusta, también puedes reencontrarte con seres queridos que ya han fallecido y de verdad que esa experiencia es inigualable. Cuando realizas un viaje astral, puedes moverte a donde quieras. No hay límites en el lugar que quieras visitar ni en las cosas que quieras hacer. En ese mundo, el pensamiento es acción y no te restringe ninguna ley física. Lo que tú pienses va a ocurrir y eso puede ser un arma de doble filo. Por eso te recomiendo que si deseas practicarlo, que intentes estar con un pensamiento positivo antes de que te pongas a realizar esto. Porque el pensamiento que tengas antes de dormirte puede marcar la diferencia. La mayoría de las personas tienen miedo o bien a no regresar a su cuerpo o que algún ser lo usurpe. Y tengo que decirte que ninguno de esos miedos se va a hacer realidad. Porque de forma natural, como ya he explicado antes, nosotros hacemos viajes astrales cuando dormimos. Lo único que ocurre es que no los recordamos. Y está claro que siempre volvemos. Continuamos. La salida. Pues como podemos leer aquí, hay muchísimas técnicas para salir. La primera, flotar y alejarse, porque el cuerpo energético no tiene peso, entonces es fácil flotar y alejarse del cuerpo físico, y este método es el que se usa con más frecuencia. Segundo, sentarse y alejarse, que este método es similar al de flotar, excepto en que sencillamente nos sentamos y nos alejamos de nuestro cuerpo físico. Tercer punto, rodar y salir. Este método es muy eficaz. Después de reconocer el estado vibratorio, simplemente ruedas hacia un lado.
Punto 4. Pedir la separación. Cuando entres en el estado vibratorio, tú pides separarte, porque cualquier petición firme te va a alejar de tu cuerpo físico, va a funcionar. Punto número 5. Tirar de ti mismo hacia afuera. Estiras tu brazo no físico con la intención de aferrarte a un objeto, por ejemplo, para incorporarte. A mí particularmente, esto lo he oído, pero a mí particularmente esto no me ha funcionado. Pero bueno, hay gente que dice que sí, ¿vale? Pero yo lo puntualizo porque también cuento mi experiencia. Punto número 6, método directo. Sucede cuando, gozando de plena conciencia, te ves en un lugar completamente nuevo. Por ejemplo, estás durmiendo, reconoces que estás soñando y dices, quiero tomar conciencia, y de repente te ves en un sitio, ¿no? Eso sí me ha pasado, y es una forma de ser consciente del viaje astral. Punto número 7, petición de ayuda. Que si en alguna ocasión tienes problemas para salir de tu cuerpo físico, es posible que si pides ayuda alguien te tienda una mano. Yo particularmente nunca he hecho esto, y creo que a lo mejor para las primeras veces no es lo más recomendable porque puede ser impresionable, pero es algo que se puede hacer, ¿vale? Continuamos. Conversión de sueños. Bien, esto es cuando estamos intentando tener un sueño lúcido y cuando lo tenemos tomamos conciencia de que estamos soñando, que a veces nos pasa que estamos teniendo un sueño y pasan como cosas raras y tú dices, uy, estoy soñando, como que eres consciente, ¿no? Pues una vez que llegas a ese punto, pues vas a entrar seguidamente en el estado vibratorio. Es importante que reconozcas los signos de que estás soñando, entonces vamos a leer cuáles son. Puede ser que ves lugares del pasado, das con personas del pasado, situaciones del pasado, sientes vibraciones en el cuerpo o en el entorno, o que a veces nos pasa una cosa muy común en los sueños, es que por ejemplo estés soñando que estás conduciendo y de repente estás en la casa de otra persona, por ponerte un ejemplo, o estás en la playa y de repente estás en tu casa. Y esos cambios bruscos de escena pasan en los sueños, pues son como señales para que tú te des cuenta de que estás soñando. Continuamos. Técnica MILT. Pues bien, esta técnica es sencilla de aplicar y se usa cuando te despiertas de un sueño y te vuelves a dormir. Y mientras ocurre esto, lo que tienes que hacer es hacer por recordar el sueño reciente, desarrollar la intención, es decir, te dices a ti mismo que vas a soñar, como que te programas para eso, y visualizar el sueño del cual te acabas de despertar e imaginarte nuevamente dentro de ese sueño. Continuamos. Guías espirituales. Voy a leer primero aquí esta diapositiva y luego comparto un poquito de mi experiencia. Son seres de luz más avanzados espiritualmente y se encargan de acompañarnos y protegernos desde el momento en que nacemos. O son parientes o personas muy cercanas a nosotras, ya sean de esta vida u otra. Yo puedo compartir la experiencia que he tenido en viajes astrales, que cuando más se me afianzó, por decirlo de alguna manera, fue cuando murió mi abuela. Y yo soñaba muchísimo con ella, pero yo me di cuenta rápidamente de que eso no era un sueño. Primero porque tenía conciencia. Yo estaba en su casa, sentada en el sofá con ella, y yo era consciente de que ella había fallecido y le decía todo lo que quería decir. Teníamos una conversación y una de las cosas que yo sí he notado en este plano y que quiero compartir con ustedes es que los sentimientos se incrementan. Lógicamente, yo siempre he sabido que quería a mi abuela y después de morir, pues el dolor y todo, pues te recuerdan ese amor que sientes. Pero los sentimientos en ese plano son mucho más intensos. Es un amor tan grande, es algo que no... Por más que tú ames a una persona en este plano, no es igual. Es un sentimiento que no tienes. Es como que de alguna forma la tierra te lo limita, o el plano físico. Entonces esa fue, digamos que mi primera impresión de estar haciendo un viaje astral. Posteriormente, yo siempre que hacía uno me reencontraba al principio. La verdad es que ya esto no me sucede tanto, pero al principio, cuando todavía era más reciente, pues me encontraba con ella frecuentemente en ese plano. Y una de las cosas que me impactó es que me daba información de cosas que yo no sabía y después yo preguntaba y se confirmaban. Me acuerdo una vez que me dijo, mira,
dile a tu madre que estoy bien, que estoy aquí con una amiga de hace muchos años que se llama Margarita. Yo no conocía a esa mujer, no, nunca había oído hablar de Margarita ni nada por el estilo. Y yo se lo conté a mi madre al día siguiente y me dijo, Margarita era una amiga de ella que murió hace muchos años antes de que tú nacieras, que murió de cáncer. Pues estaban juntas. Y así, vamos, historias miles que me confirman que es más que simplemente pues un sueño, ¿no? Es una experiencia claramente espiritual. Pues lo dicho, continuamos. Pues bien, beneficios del viaje astral. Pues uno de los beneficios es el de superar el miedo a la muerte, que no es poco. Porque al fin y al cabo, cuando nosotros hacemos un viaje astral, hay una separación entre el cuerpo astral y el cuerpo físico. Cuando nosotros morimos, también se produce la separación del cuerpo físico. Lo único que ya no queda conectado, lo que llamamos el cordón o el hilo de plata. Es decir, que ese cordón o el hilo se rompe. Así que la única diferencia con respecto a morir es que esa separación del cuerpo sí es definitiva. Así que merece la pena que conozcamos la dimensión donde hemos estado y donde vamos a estar, inevitablemente. Pues bien, continuamos. Preparando tu viaje astral. Pues aquí lo importante es que estés en un espacio que sea tranquilo, donde tú te puedas relajar. Lo recomendable casi siempre es que lo practiques por la mañana. En lugar de intentar realizar tu proyección astral por la noche, justo antes de dormir, dicen que es mucho mejor que lo hagas justo cuando te despiertas por la mañana, porque estás todavía como en ese estado de somnolencia. Otro momento que según mi experiencia es muy bueno, es justo después de almorzar, esa siestita. Segundo punto a tener en cuenta es crear la atmósfera adecuada. Un ambiente zen puede ayudar muchísimo. Es igual que cuando haces meditación, tener una luz tenue, velitas, un incienso, así música relajante. Son cosas que nunca vienen mal. Incluso a través de YouTube hay música que tiene unos sonidos muy característicos que facilitan la experiencia de los viajes astrales. Que bueno, que para empezar está muy bien, para probar. Luego, otro punto es que te tumbes y te relajes, que una vez que has encontrado ya la habitación perfecta para realizar esa proyección astral, pues ya te pones manos a la obra, te tumbas y te relajas. Lo ideal es que te tumbes boca arriba y que cierres los ojos. Trata de limpiar tu mente, evita pensamientos que te distraigan, un poco como si entraras en un estado de meditación. Concéntrate en tu cuerpo y en cómo se siente, porque tu objetivo es alcanzar un estado de relajación inmensa, tanto mental como corporal. Contrae tus músculos, relájalos. Puedes empezar con el dedo gordo del pie y vas avanzando en dirección a la cabeza, que nosotros tenemos meditaciones de hipnosis en nuestro canal de YouTube que te pueden ayudar muchísimo en este proceso. Intenta respirar profundamente, respiras y exhalas completamente y no generes tensión en tu pecho y hombros, tú solo relájate. Centras tu mente en tu respiración porque no va a ser momento para pensar en otros asuntos o en preocupaciones. Ni siquiera tienes que preocuparte por la idea de tu alma proyectándose desde tu cuerpo. Tú solo sumérgete en un estado de relajación. Una cosa que quizá te puede ser útil es ponerte encima un cristal de cuarzo, porque con él vas a aumentar el número y la velocidad de tus vibraciones mientras te estás preparando. Cristales con alta vibración, como por ejemplo el cuarzo cristal o la amatista, pues pueden estar muy bien. Luego, cuando ya extraes tu alma del cuerpo, que una vez que ya lo tengas todo listo, va a ser el momento de proyectar tu alma fuera del cuerpo, pues llegado ese momento no te preocupes. Es algo completamente seguro. Y aunque al principio te puedes emocionar y asustar a partes iguales, las probabilidades de que esto salga bien son enormes. Luego, alcanza un estado de hipnosis, que es lo que ya hemos hablado, que es el estado hipnagógico. Ese estado que está entre el sueño y la vigilia, pues tú deja que tu cuerpo y tu mente se enfoquen en dormir. Pero trata de no perder la conciencia por completo. Entra en el estado de vibración, que muchas personas aseguran sentir vibraciones que vienen como en ondas de diferentes frecuencias, mientras el alma se prepara para abandonar el cuerpo. Tú no tengas miedo a las vibraciones,
porque en el momento en el que presencias miedo, es posible ya que dejes tu estado meditativo. Además, como que en ese estado, de alguna forma, es como si no pudieras salir. Vuelves inmediatamente. Usa tu cuerpo para empujar tu alma fuera. Tú imagina en tu mente la habitación en la que estás tumbado y mueve tu cuerpo en tu mente para levantarlo. Mira a tu alrededor. Ponte de pie y anda alrededor de la habitación. Y después podrías mirar tu cuerpo en la cama, aunque yo particularmente no te lo recomiendo. La experiencia extracorpórea va a estar completa si sientes como si estuvieras contemplando tu propio cuerpo desde el otro lado de la habitación y que tu conciencia en sí misma pues ahora está separada de tu cuerpo, ¿no? Alguna gente necesita un poco de práctica para conseguir llegar a ese nivel, pero es posible que cualquier persona que lo desee y lo practique pues pueda lograrlo. Si tú tienes problemas, por ejemplo, para levantar tu alma del cuerpo, pues inténtalo primero con una mano o con una pierna y sigue practicando hasta que seas capaz de moverte por toda la habitación. Y cuando quieras volver a tu cuerpo, mi experiencia es que cuando digo mentalmente quiero volver a mi cuerpo, inmediatamente vuelvo. Así que no debes tener ningún miedo. Con querer algo y proyectarlo, o sea, decirlo firmemente, lo consigues. Nunca se me ha dado un caso que haya dicho quiero volver y no vuelva. Es sobre la marcha. Y cuando estés en el plano astral, pues una vez que hayas conseguido algo de experiencia, ya realizando viajes astrales, pues un paso más pues sería, para confirmar que has proyectado tu alma fuera del cuerpo, pues moverte por la habitación, moverte entre planos, decir quiero ir ahora a este sitio, tal, porque vas a la velocidad del pensamiento, allá donde quieras ir vas, te mueves súper rápido. Dices ahora, por ejemplo, quiero ir a casa de mi tía Pepa, por ejemplo, pues de repente estás en casa de tu tía Pepa. No, por darte un ejemplo, lo que tú quieras, haces. Así que primero explora otras áreas de tu casa y luego te puedes mover más lejos. Y bueno, cuando vayas a retornar a tu cuerpo, recuerda que siempre que quieras volver vas a volver. Así que no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Pues bien, continuamos. Pues bueno, lo que es el curso en sí lo vamos a terminar ya en esta diapositiva, que es ¿qué es el cordón de plata? Pues bueno, como su nombre nos indica, es una especie de cordón, que lo que hace es que mantiene conectado el cuerpo astral con el cuerpo físico. Ese cordón, mucha gente lo conoce como el cordón de la vida, y se dice que cuando ya se corta, cuando se parte, es cuando mueres. Y nadie puede cortar tu cordón. Ten presente esto. Eso es algo que hay que dejar muy claro. Ese cordón solo se va a romper en el momento de tu muerte, y eso solo va a pasar porque ha llegado tu hora. Así que puedes viajar tranquilamente. Como digo, todos viajamos, seamos conscientes o no, mientras dormimos. Así que tener miedo de un viaje astral es absurdo. Pues bueno, ya vamos a empezar próximamente con la entrevista a nuestro formador, Jesús Mora. Pues bien, continuamos. Hola Jesús, bienvenido. Hola Beatriz, muchas gracias. Gracias por venir a responder a mis preguntas, por dedicarnos tu tiempo. Es un placer, y sobre todo en estos temas que son tan interesantes y que bueno, que al público en general pues le engancha muchísimo y le llama muchísimo la atención. Trataré de explicarlo lo mejor posible dentro de mis posibilidades, por supuesto. Sin duda vas a ayudar y vas a inspirar a muchísima gente que tiene estas experiencias o que tiene intención de tenerlas. Exactamente. Pues cuando quieras estoy preparado. Pues perfecto, pues entonces si te parece bien vamos a comenzar ya con la entrevista. Perfecto. Pues, ¿cuándo fue la primera vez que experimentaste un viaje astral? Mira, te diría que estas son experiencias que generalmente las personas experimentan desde muy temprana edad. En mi caso particular fue así. Yo te podría decir que mi primera experiencia como tal fue alrededor de los 8 o 7 años, te podría decir. No estaba consciente, por supuesto. No, uno no es consciente en ese momento de lo que está pasando. Incluso uno no es consciente hasta mucho tiempo después de lo que está sucediendo, ¿no? Pero te puedo decir que más o menos fue a esta edad.
evidentemente pues fue algo que todavía lo recuerdo muy muy claramente. Y sí es verdad que en el principio pues se siente, uno no sabe realmente qué ha sucedido, pero sí más o menos fue a esta edad, sobre los 8 o 7 años alrededor. ¿Sentiste miedo cuando Sí, tuviste esa primera experiencia? sí, sí, por supuesto que sí, muchísimo. De hecho, yo lo asociaba en ese momento como a una pesadilla, pero es que yo creo que todos hemos experimentado lo que es un sueño, lo que es una pesadilla, y eso no se parecía en nada, o sea, no tenía nada que ver ni con un sueño ni con una pesadilla. Sin embargo, pues en el momento yo lo asocié, fue a eso, ¿no? A una pesadilla. Recuerdo que estaba en mi casa, estaba en mi habitación, y pues recuerdo haberme levantado de mi cama, salir de mi habitación, ir al salón, y como era de noche me dirigí a la habitación de mis padres. Pero en la habitación de mis padres no estaban en ese momento en la habitación. Y eso para mí, o sea, eso me asustó muchísimo porque me vi como solo, por así decirlo. Ujú. Y claro, al verme en esta situación, pues lo que hice fue como un niño, pues ponerme a llorar de una manera desesperada, pero luego me di cuenta de que realmente no era mi cuerpo físico el que estaba ahí. Luego al día siguiente, al preguntarle a mi madre si ellos estaban en casa en la noche, pues realmente no estaban. A ver, no se habían ido, simplemente estaban en casa de mi abuela que vivía abajo, y pues en ese momento, justamente en ese momento no estaban. ¿Qué sucede? Que yo lo relacioné con una pesadilla porque yo lo que me imaginé fue haberme levantado a muy altas horas de la noche y verme solo en casa, pero realmente no es que era muy tarde, pero bueno, yo por lo menos en mi caso, como bueno, los niños pues no se suelen acostar temprano Claro. porque van al colegio el día siguiente y tal, y pues realmente eran analizando toda la situación y digamos que un poco pues armando la escena o recreándola, pues eran como las 10 11 de la noche, que realmente para un niño a lo mejor es tarde, pero para un adulto no. Claro. Entonces, claro, eso fue una de las primeras experiencias y la verdad sí, fue... A mí, por ejemplo, me dio muchísimo, muchísimo miedo. Lo relacioné en ese momento con una pesadilla, pero está claro de que no fue una pesadilla. Ujú. Entiendo. ¿Y cómo sabes tú que lo que estás experimentando es un viaje astral y no otra cosa? Porque hay mucha gente que dice que sí es una alucinación, que sí es gente que padece una enfermedad. Se escuchan pues muchas cosas peyorativas respecto a este tema. Sí, es verdad que se escuchan muchísimos. De hecho, mucha gente dice eso que tú has dicho, ¿no? Que es una alucinación en el momento, que es producto de que tu mente subconsciente, tu inconsciente, tu cuerpo físico, es decir, tratan de darle una explicación, ¿no? A todo esto, que bueno, que no me parece mal de que busquen de darle una explicación, ¿no? Porque al fin y al cabo el ser humano es así, siempre trata de buscarle la lógica y la explicación a todo. Pero yo te voy a decir algo, como lo dije hace un momento, todos hemos soñado, todos hemos tenido pesadillas y nosotros pues estamos conscientes de cuándo es un sueño y cuándo no lo es. Aparte de eso, tú lo has explicado de hecho muy bien en el curso de viajes astrales, en el contenido, Ujú. que hay personas o hay experimentos que se han hecho con personas que están en habitaciones distintas, y a lo mejor en otra habitación colocan alguna escena o alguna imagen en particular. La persona cuando experimenta el viaje astral puede decir con claridad qué hay en la otra habitación sin haber ido su cuerpo físico. Ujú. Entonces, ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas, por ejemplo, el hecho de trasladarte a una zona o a una ciudad y llegar, por ejemplo, a casa de algún familiar que a lo mejor vive lejos, o a lo mejor no lejos, pero vive, bueno, que no está a tu lado, y poder ver qué está haciendo justo en ese momento y luego preguntárselo y confirmar esa Ujú. información? Entonces, claro, ahí es que tú te das cuenta realmente de que no es un sueño, de que no es un sueño, de que no es una alucinación, de que no es una pesadilla. Evidentemente, una pesadilla o una alucinación pues no correspondería con la realidad, tal cual como se corresponde un viaje astral. Claro. Entonces aquí tú logras diferenciar, ¿no? Y a medida que lo experimentas más y más y más te das cuenta, de hecho, en el cuando, o sea, lo aprendes a diferenciar muchísimo más. Claro. En el transcurso de un viaje astral,
¿Tú has interactuado con otras personas? He interactuado muchísimo, muchísimo con muchas personas, pero la manera en que yo interactúo no es con palabras, es más un lenguaje corporal, es más una comunicación visual. Yo supongo que en el plano en que estamos en ese momento, pues como no es el plano físico, yo creo que las palabras sobran, porque en mi experiencia te puedes comunicar y te puedes hacer entender simplemente con la mirada, simplemente con lo que hagas, con tus movimientos, con ese tipo de cosas. Esa es la manera que yo lo he experimentado. De hecho, puedes sentir el dolor de una persona, no el dolor físico, porque estamos hablando de que no estamos en un plano físico, pero tú puedes saber si esa persona está pasando por un momento. Y sí, en mi experiencia, pues he tenido experiencias bastante enriquecedoras. Por ejemplo, una de las últimas, recuerdo que pues yo decidí en una de las experiencias del viaje astral, yo decidí pues trasladarme era un centro, no recuerdo bien o no estoy muy claro si era un hospital, una clínica, pero era algo así, era un centro de salud, ¿vale? Donde pues habían pasillos, habían habitaciones, yo podría decir que era un hospital. Y pues en este hospital yo llegué a una sala donde habían solamente mujeres que habían acabado de tener su hijo, de tener bebés. Y particularmente yo lo que hice fue, particularmente a dos niños que habían nacido hace pocos minutos, practicarles Reiki. Muy interesante. Entonces, pues, digamos que aparte de que, bueno, de que para las personas que no sepan, pues, tanto Beatriz como yo, evidentemente, pues somos practicantes de Reiki, somos terapeutas Reiki, y pues poder aplicar lo que es la terapia Reiki a través de un viaje astral, a mí me parece que es una experiencia, aparte de enriquecedora, muy, muy beneficiosa, porque puedes beneficiar a otros sin necesidad de estar a tu lado. Sabemos que el Reiki es una energía que la podemos aplicar de esta manera, pero que aparte hacerlo en un viaje astral, creo yo que es algo muy enriquecedor y aparte es una experiencia muy muy bonita porque tus manos van a donde la persona lo necesita. Entonces, en el viaje astral, hacérselo a dos niños que acaban de nacer fue de verdad que una experiencia muy muy bonita. La verdad es que a mí me encantó particularmente. Y no solo me ha pasado con niños, me ha pasado con personas que en algún momento pues estoy con esas personas y me comunico con esas personas, pero no verbalmente, sino a lo mejor simplemente viéndola a los ojos y hago directamente lo que tengo que hacer. En el caso de que si tengo que aplicar Reiki lo hago en una zona específica o en el caso de que tengo que hacer otra cosa, pues se hace. Pero esta es la manera en la cual pues he logrado pues esta comunicación no verbal a través en este plano, ¿no? A través del viaje astral. Muy interesante. Se ve que en este plano las emociones están a flor de piel, se sienten de una manera muy especial, ¿verdad? Sí, muy especial y muy distinta, porque es muy diferente a lo mejor que cuando uno es voluntario y pues visitas un hospital, una clínica, evidentemente sientes, pero en este plano es muy diferente porque no hablas, generalmente eres como ajeno a la situación física, eres como ajeno a lo físico, pero estás ahí. Entonces puedes trabajar en un plano mucho más sutil, de hecho mucho más directo, porque en el plano físico pues sí, puedes trabajar, puedes comunicarte, puedes hacerlo, pero cuando estás en un plano mucho más sutil, la energía va como más directa, porque eres ajeno pero estás ahí totalmente. Entonces esta ha sido mi experiencia a la hora de interactuar o comunicarme, ¿no? con otras personas en este plano. Pues perfecto. Hay una pregunta que quizás sea la más siniestra de este plano. Hay personas que han hablado, sobre todo en sus inicios, de que han tenido malas experiencias en el bajo astral. ¿Has pasado tú por eso? Yo no diría que malas experiencias en el bajo astral. Yo diría que malas experiencias, yo creo que en cuanto al tema de viajes astrales tenemos todo, o hemos tenido todo lo que hemos experimentado conscientemente un viaje astral. Te puedo decir que bajo astral no, como tal, bajo astral no. Lo que sí mala experiencia es la sensación de miedo al no poder moverte o de miedo al tú sentir
porque esto sí me ha pasado muchísimas veces y yo creo que coincido con muchísimas personas, que tú estás acostado, por ejemplo, y tú dices, estás consciente, totalmente consciente, y tú dices, bueno, me voy a levantar y voy a ir a la cocina de mi casa, por ejemplo, y tú te levantas y vas a la cocina. Y cuando llegas a la cocina te das cuenta de que no lo hiciste, de que realmente tu cuerpo físico no lo ha hecho. Entonces, al principio, pues esto se puede interpretar como una muy mala experiencia porque es un evento que se repite en el mismo momento, es decir, te das cuenta que no, y como que regresas y dices, bueno, ahora sí voy a levantarme, voy a hacerlo, y lo vuelves a hacer y piensas, mira, sí, me he levantado, estoy caminando, y te vuelves a dar cuenta de que tu cuerpo físico no lo ha hecho. Entonces, que esto se repita una y otra vez, llega un momento que tú dices, pues, como que no voy a lograr levantarme realmente. Entonces, digamos que estos, en mi caso, pues te puedo decir que esto sí ha sido al principio, ya hoy en día no, pero al principio sí era como una mala experiencia para mí por el miedo, ¿no? El miedo a no levantarme, el miedo a no saber manejar la situación. Pero Claro. en el bajo astral como tal, no he experimentado. Yo creo que eso también depende de tu evolución, pero también depende muchísimo de la energía que proyectes, ¿sabes? Como de lo que realmente tú quieras experimentar o lo que realmente tú tienes que el bajo astral necesite o que entes de bajo astral necesiten. No sé si me explico. A ver, comenta. Sí, es como que, fíjate, hay personas que son personas que llevan luz a donde van, a nivel espiritual. Ujú, Y pues el bajo astral, eh, digamos que entes del bajo astral necesitan esa luz. entiendo. Entonces, pues hay personas que son como más, están como más, ¿cómo decirlo? Como más propensas, por así decirlo, a que tengan estas malas experiencias con el bajo astral, por este don, por así decirlo, que tienen, o Que esta anhelan a lo mejor capacidad, esa energía, ¿no? exactamente, o con esta capacidad que tienen, y pues pueden experimentar muchas malas experiencias con el bajo astral. Pero yo diría que primero que si hay alguna persona que nos esté escuchando que lo ha experimentado, primero que no tenga miedo, es lo primero, que no tenga miedo. Sabemos que las primeras experiencias pues pueden ser horribles, pero yo les diría que no tengan miedo, porque aparte de que nada les va a pasar, son experiencias que se pueden ir controlando y se pueden ir manejando de la manera que tú quieras. Es decir, que esto es algo que puedes ir experimentando e ir reduciendo, sobre todo las malas experiencias, ¿no? Pero particularmente yo no he tenido esa mala experiencia directamente. Pues bien. ¿Y cuál ha sido el lugar más lejano al que te has desplazado cuando has realizado un viaje astral? Pues lugar como tal, nombre, no sabría decirte. Ahora te puedo decir que me he trasladado muchísimo, es decir, me he trasladado, se nota que me he trasladado no solo a través de la distancia, sino a través del tiempo. Interesante. Es increíble cómo a través de un viaje astral puedes incluso moverte a través del tiempo. Puedes visualizar cosas que han pasado, pues que ya han pasado, o puedes visualizar cosas que posiblemente vayan a pasar. Te puedes adelantar incluso. En mi caso particular, estando consciente del viaje astral, pues yo me he trasladado a lugares, a otras ciudades, te puedo describir claramente ciudades. Eh, Nombre, como te digo, no sé, pero yo te podría decir que he estado, por ejemplo, en Grecia. Me refiero en Grecia por las estructuras que he visto, por las ruinas, por todo eso, ¿sabes? Y sé que ha sido en el periodo actual porque en el momento que lo realicé, esto es una experiencia reciente y particular, en el momento que lo realicé, pues veía mucha gente, muchos turistas. Y tú Ujú. sabes que hoy en día, pues visitar pues este tipo de ciudades como es Grecia, Atenas, específicamente Atenas, pues uno ve las ruinas, ve todos los monumentos y lo que uno ve alrededor o lo que uno ve ahí, pues son turistas, es mucha gente caminando, tomando fotos, y pues Claro. esto es lo que me ha pasado. Por eso digo que fue pues en una época actual. De hecho, podría decir que fue justamente en ese momento que lo estaba experimentando que estaba pasando eso, ¿vale? Fue como una vivencia del momento. Pero sí me he logrado trasladarme pues distancias, grandes distancias. Es bastante interesante y sobre todo es una experiencia única
cuando logras controlarlo y logras hacerlo, ¿sabes? Es como que cuando tienes el dominio y tienes el control, es como que si ya nada te puede detener en ese momento. Claro, lo vives como un éxito. Exacto, total, total, es como un éxito, es como una experiencia, pues, y después de haber pasado a lo mejor por tantas malas experiencias, por miedos, por cosas que te asusten, en el momento que tú dices, ya lo logré dominar, pues tú dices, mira, ya, o sea, perfecto, puedo seguir evolucionando en el tema. Pues bien. Y ahora una pregunta más bonita. ¿Cuál ha sido la experiencia para ti más satisfactoria que has experimentado realizando un viaje astral? Pues más satisfactoria te diría yo que fue la que comenté hace un momento, que fue darle Reiki a niños recién nacidos. Yo creo que eso ha sido muy, muy satisfactorio porque si yo estaba ahí y estaba aplicando Reiki era porque esos niños de alguna manera les hacía falta. Les hacía falta y evidentemente estaban demandando esa energía. Claro. Y para mí he tenido varias experiencias similares, pero yo creo que esa conexión que tuve con esos niños pues fue mágica. También tenemos que tomar en cuenta de que cuando estamos en esa temprana edad somos seres tan espirituales que estoy completamente seguro que esos niños pues han sentido mi presencia tal cual como yo lo sentí. A través del tiempo pues vamos perdiendo esa capacidad, ¿no? Nos vamos volviendo más terrenales, pero al ser niños, a ser pues bebés, infantes, lactantes, pues estoy seguro de que ellos han demandado esa energía. Ellos, por decirlo de alguna manera, han solicitado que yo esté ahí, que esté presente, pues una persona que los pueda ayudar en ese momento. Y para mí fue una experiencia de verdad, aparte de muy, muy bonita, fue muy enriquecedora. Muy bonito, De verdad sí. que eso ha sido lo máximo. Ujú. Y cuando tú realizas un viaje astral, ¿sueles hacerlo siempre solo o lo practicas con otra persona? Yo suelo hacerlo solo sobre todo porque no me lo he planteado hacer con otra persona. Es decir, no es algo que me lo he planteado, suelo hacerlo solo. Es verdad que puede ser que a lo largo del viaje pues surjan cosas, pero en principio pues lo he experimentado solo, lo he hecho solo. Ujú. Muy bien. Pues, ¿podrías compartir con nosotros algunos truquitos que faciliten la salida del cuerpo? Yo diría que lo primero que debe hacer una persona si quiere lograr hacer un viaje astral es aquietar la mente, ¿no? Tratar de tranquilizarla. Y esto se logra es con meditación y con ejercicios de relajación. Lo primero que debemos hacer es esto. Si eres una persona que a lo mejor estás buscando la manera de experimentar un viaje astral y pues no lo has conseguido nunca, por lo que sea, pues lo primero que tienes que hacer es empezar a practicar ejercicios de relajación, meditación, eh, comenzar a practicar todas estas terapias, que es lo que te va a ayudar a relajarte, que al fin y al cabo pues debes estar relajado para poder practicar un viaje astral, ¿no? Yo creo que sería el primer paso para Ujú. poder conseguirlo. Ya a partir de ahí, pues evidentemente hay técnicas, pero lo primero que yo les diría es eso, ¿no? Practicar lo que es la relajación, la meditación y ser conscientes de que tenemos un cuerpo físico, pero que nosotros como esencia somos personas muchísimo más sutiles, muchísimo más espirituales. A una persona, evidentemente, que sea una persona muy terrenal, pues le va a costar mucho más a una persona que sea más espiritual. No es que no le vaya a funcionar, no, por supuesto que sí le va a funcionar si al final lo busca y lo consigue, al final, o sea, si al final lo insiste, pues lo va a conseguir. Pero para una persona que es más terrenal, pues le va a costar un poco más llegar a esto. Pero yo les diría que lo primero es eso. Ujú. Ya estuviste comentando antes que en el plano astral las emociones están a flor de piel, que son mucho más intensas. Sí. ¿Qué es lo que tú sueles sentir con más frecuencia cuando realizas un viaje astral? Pues yo te diría que libertad. Libertad, una sensación de libertad única. Es una libertad que no se puede experimentar en el plano físico. Porque sientes que puedes moverte y hacer lo que quieras y no hay límites. No hay límites, no hay barreras. Es decir, yo he tenido experiencias al estar a lo mejor en lo alto de un edificio y estar, digamos que consciente
de que puedo lanzarme y no me va a pasar nada. Esto es algo que evidentemente cuando estamos en nuestro plano físico, pues evidentemente no lo hacemos, ¿no? Porque sabemos Claro. lo que nos va a pasar. Pero estando en un viaje astral, estando en este nivel más sutil, tú sabes que lo puedes hacer. Al principio, yo recuerdo que me daba mucho miedo, porque es que la experiencia es tan real y tan consciente que muchas veces yo dudaba si está realmente en un viaje astral o no. Imagínate tú Entiendo lo que estás sí, diciendo. imagínate tú lo fuerte y lo consciente, ¿no? Lo real que lo vives, yo recuerdo haber estado hace un tiempo estaba en una ventana alta y mis deseos eran como lanzarme, pero no lanzarme hacia abajo, sino como lanzarme como para echarme a volar, por Sí, porque es decírtelo. como que el cuerpo te lo pide. Exacto, Necesitas tirarte y salir. exacto, Sí, como que sí, el cuerpo sí. te lo pide. Entonces yo recuerdo una experiencia hace un tiempo, yo no atreverme a hacerlo, o sea, tomar la decisión de que el cuerpo me lo pedía y yo decir, no lo voy a hacer Lo comprendo porque es que porque yo yo lo he creo, experimentado. claro, es algo así como que lo quiero hacer, el cuerpo me lo pide, pero mira, no lo voy a hacer porque es que estoy tan consciente que no vaya a ser que lo esté haciendo, Y te que yo tires de una sabía que ventana. no, claro, que yo sabía que no, pero es el miedo que sientes, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, yo creo que la sensación es esa, la sensación de libertad, es lo más que en mi caso yo experimento. Ujú. Y bueno, también me imagino que, como has comentado, la mayoría de los viajes astrales que experimentabas al principio eran involuntarios. Sí, correcto. ¿Y cómo sucedía todo esto? ¿Era que te quedabas dormido y surgía o era mientras te estabas quedando dormido? Así que nos cuentes un poquito cómo Mira, sucedía esto. esto de manera involuntaria, generalmente pues había una hora en específico o un momento del día en específico que estaba como más propenso a experimentar un viaje astral y era en la tarde luego de almuerzo, la hora de la siesta. Ujú. Pues esa hora, particularmente a mí, es una hora donde depende, ¿no? Del día, depende de lo que hayas hecho, tu cuerpo está en un estado mucho más relajado. Ujú. Entonces, en esos momentos en ese momento es que yo he experimentado la mayoría de mis viajes astrales. Sí he experimentado viajes astrales en la noche, justo antes en el momento de dormir. De hecho, te voy a decir algo. Cuando uno ha experimentado tantos viajes astrales, eh, ya, ya lo conoces tanto, ya conoces tanto tu cuerpo, que ya tú sabes el día que lo vas a tener o el momento que lo vas a tener. Ujú. Por ejemplo, en mi caso es como que, por ejemplo, me voy a acostar y pues en el momento que me acuesto, tienes una sensación en el cuerpo que ya yo sé, yo digo, pues mira, estoy a punto de experimentar un viaje astral y ya hoy en día digo, me dejo llevar y dejo que la situación pues se desarrolle y pase porque es una experiencia maravillosa. Te dejas fluir, es como que llega un momento en el que pasa solo, ¿no? Exactamente, entonces yo te diría que es justamente en el momento antes de dormir, no te llegas a quedar dormido del todo porque estás consciente, pero justamente es en ese Ujú. momento antes de dormir. Entre el sueño y la vigilia. Sí, justamente en ese punto. Ujú. Pues bien, hay ocasiones, me imagino, en las que habrás utilizado alguna técnica. Y en ese caso, ¿cuál es tu favorita? Mira, mi técnica favorita, esto cambia de persona, esto cambia, depende de las experiencias que cada persona haya tenido. Pero en mi caso, eh, a mí me basta, ¿vale? Con tumbarme en la cama, por ejemplo, en un sitio cómodo, y Ujú. relajarme y tener la intención de hacerlo. Ujú. A mí me basta con La esto. voluntad. Sí, tener la intención, la voluntad de querer hacerlo en ese momento. Eh, Hay personas, por ejemplo, en mi caso, te puedo decir que en el 100% de los casos que decido hacerlo, no lo experimento, pero sí en la mayoría de los casos. Ujú. Porque yo creo que esto también depende mucho lo que dije anteriormente, que hayas hecho en el día, a lo mejor si has tenido un día un poco estresante o un poco tenso, pues te va a costar más, evidentemente, hacer un viaje astral Ujú. voluntariamente. Pero si en cambio has tenido un día relajante, a lo mejor un día que has estado en tu casa, que has realizado meditación o que simplemente pues has estado relajado, pues se te va a hacer más fácil experimentar un viaje astral. En mi caso, pues yo te podría decir que con un ejercicio de relajación ya puedo ya comenzar a vivir la experiencia. Ujú.
Y bueno, comentaste antes que tú sueles sentir ya el día que vas a realizar un viaje astral, como que lo notas, como que ya te lo esperas, lo percibes. Sí. ¿Qué síntomas experimentas cuando vas a realizar un viaje astral? Pues mira, los síntomas que experimento son a nivel físico, ¿vale? Sientes el cuerpo como muy liviano. Hay una sensación que a mí me encanta, que de hecho, te voy a decir algo, no solo en el momento de acostarme puedo sentir esa sensación. Yo puedo estar en cualquier sitio, sentado a lo mejor, y estoy tranquilo viendo algo, yo qué sé, por ejemplo, puedo estar en el cine, pongo este ejemplo, que uno está sentado tranquilo pues viendo una película, pues tú sientes, o en ese momento yo he sentido como que ya no estás en tu cuerpo físico, como que dejas de sentir tu cuerpo físico. No necesariamente tienes que estar acostado o prepararlo, ¿no? Pero esas sensaciones físicas que se sienten son como un estado de ingravidez, son como que un estado de que no sientes tu cuerpo, está ahí porque lo puedes ver, pero no lo sientes. Es como que si no existiera. Entonces justamente esas sensaciones son las que te avisan o las que te anuncian de que estás a punto de experimentar un viaje astral. Si estás en un sitio adecuado como tu casa, pues lo siguiente es ya dejarte ir. Si estás en un lugar pues que a lo mejor no es muy apropiado, pues no sé yo hasta qué punto sería conveniente, ¿no?, realizarlo. A menos que seas una persona que lo dominas y lo manejas muy bien, yo no lo recomiendo particularmente. Porque bueno, te puedes alterar, de hecho, ¿no? A nivel físico te puedes alterar, y en el momento que regreses o que despiertes, por decirlo de alguna manera, pues puedes estar muy, muy alterado, y a lo mejor en un sitio público, en un sitio donde haya más gente, pues no sería lo ideal. Claro. Pero las sensaciones que se sienten físicas son estas, como un estado de ingravidez, como que dejas de sentir tu cuerpo físico, muchas veces como que empiezas como a flotar, como que sientes que te elevas. Esa sensación es la que yo más experimento. Sí, esas sensaciones como que de que te elevas, y no solo que te elevas, sino que a lo mejor te elevas y empiezas como a girar. Sí, sí. ¿Sabes? Como a girar. Entonces son sensaciones que se sienten a nivel físico, y esto es lo que te anuncia o lo que te dice pues que estás a punto de experimentar un viaje astral. Y bueno, ya comentaste antes también que el estar relajado es fundamental. Tú recomiendas que la gente haga meditación o que comparta técnicas de este tipo, pues para poder llegar al punto de realizar un viaje astral. Pero una vez que estás relajado, para ti, ¿cuál es la forma más sencilla de poder provocar ese viaje astral? ¿A través del sueño? ¿A través de algún tipo de técnica concreta? No, yo te diría, mira, esto, como ya lo dije anteriormente, esto depende de cada persona. Hay personas que necesitan alguna técnica en específico para experimentarlo. En mi caso, la mayoría de los viajes astrales que he hecho han sido involuntarios, y los que han sido voluntarios han sido simplemente a través de esto que mencioné, es decir, estando relajado, generalmente en horas de la tarde, de la tarde pues media tarde, te podría decir una hora en concreto, a lo mejor 3, 4 de la tarde. En mi caso pues funciona de esta manera. Como te comenté, hay personas que necesitan de una técnica para lograrlo, y hay personas que no. En mi caso yo no uso una técnica en específico. Yo simplemente pues me relajo y me dejo llevar, y tengo la intención de hacerlo. Pues ya teniendo la intención, pues la mayoría de las veces fluye. Pues muy bien. Y en ese estado de viajes astrales, ¿alguna vez has contactado con un ente espiritual? Yo creo que todos, absolutamente todos somos entes espirituales. Por lo tanto, en el momento que yo, pues en el viaje astral, pues conecto con alguna persona, pues es su ser espiritual. Es decir, no es esa persona a nivel físico, es esa persona pues a nivel espiritual, ¿no? En su forma más sutil, en su forma más pura. Y he tenido muchísimas experiencias de este estilo, muchísimas. Y yo creo que es una de las mejores experiencias, ¿no?, que puedes experimentar a través del viaje astral. Como te digo, no ha sido una comunicación verbal, no ha sido nada de este estilo, pero sí ha sido pues mucha comunicación pues a través de la mirada, a través de a lo mejor los movimientos. No hace falta decirlo, porque ya tú sabes lo que esta persona te quiere decir,
No hace falta que tú digas nada porque ya ese ser espiritual o esa persona sabe lo que tú le quieres decir, lo que tú le quieres manifestar. Todo fluye, es como que Un poco si... como telepático, ¿no? Sí, es muy telepático y todo fluye, es decir, la información fluye de una manera tan... es tan auténtica y tan espontánea que no es necesario ir más allá. Pero sí, por supuesto, yo creo que todos somos espirituales y cualquier persona que tú veas estando en este plano, pues es un ser espiritual. Entiendo. Y personas a lo mejor que han fallecido, familiares o amigos, ¿te has llegado a reencontrar con ellos en este plano astral? No, esta ha sido una experiencia que esto no es, esta no la he experimentado. Yo creo que experimentamos las cosas cuando estamos preparados para ello, ¿no? Por supuesto. Y considero que a lo mejor esto es una de las cosas o una de las experiencias más fuertes que uno puede experimentar en un viaje astral, ¿no? Ujú. No lo descarto, evidentemente, no es algo que yo descarte, pero todavía no ha sido una experiencia que he vivido. Yo creo que la parte de viaje astral, si tenemos alguna misión, por así decirlo, en cuanto a los viajes astrales, yo creo que mi misión es transmitir una muy buena energía que, que lo hará, que lo más bien hacia el plano físico, ¿vale? Ujú. Es decir, hacia el plano físico. Entonces yo creo que si tenemos alguna misión, yo creo que esta sería la mía. Evidentemente, en el momento pues, que lo experimente, pues por supuesto que será una experiencia igual de buena y la contaré por supuesto para las personas que le interese este tema, pero por ahora no la he experimentado. Espero escucharlo, llegado el Sí, momento. sí, por supuesto que sí, ya verás que sí. Y bueno, vamos a hablar ahora de esos beneficios que se dice que tienen los viajes astrales. Y me gustaría saber si tú has experimentado esos beneficios. Y para ti, ¿cuáles son? Para mí yo creo que el beneficio, o uno de los beneficios, es también lograr eh, integrar tu cuerpo y tu mente, que esto es algo que es verdaderamente difícil, lo hemos escuchado muchas veces, pero es verdaderamente difícil. ¿Por qué motivo? Porque en ese estado, pues estamos conscientes de que no es nuestro cuerpo físico el que está, pero hay algo que es la conciencia, que es algo muy consciente, ¿no? Muy lúcido, que logramos pues manejar la situación, dominarla. Y pues yo creo que esto es una integración de cuerpo-mente, vamos, magistral a este punto. Esto yo considero que es uno de los beneficios. Otro de los beneficios es lograr pues evolucionar en todo lo que es el tema espiritual y perderle el miedo a ciertas cosas, ¿no? Perderle el miedo a lo mejor a experiencias que podamos vivir a lo largo de nuestra vida, eh, o personas que nos puedan contar y nosotros de alguna manera le podamos ayudar. Yo creo que esto es uno de los mayores beneficios también, ¿no? Poder ayudar a otras personas a decirles, ¿no? De que no tengan miedo, de que esto es una experiencia realmente enriquecedora y que la pueden utilizar para su beneficio, justamente. Yo creo que esto es uno de los mayores beneficios. Perfecto. ¿Conoces algunos testimonios de otras personas cercanas a ti que han realizado viajes astrales? Y si es así, ¿qué testimonios son? Tenemos Sí, curiosidad. pues bueno, una de las personas que me ha contado eres tú. ¡Qué interesante! Y sí, a ver, sí, bueno, de hecho, las personas que realizan el curso, pues lo pueden escuchar un poco, ¿no? De tu experiencia también, ¿no? Hablando un poco de este tema. Pero sí, yo creo que esto es muy común. Lo que sí es algo muy común y de personas cercanas que me han dicho es que experimentan muchísimo miedo porque sienten que algo los está como que obligando a mantenerse de esta forma o como que no los dejan volver a su cuerpo o como que se sienten, hay personas que me han hablado de sensaciones de que tienen a una persona que está encima de ellos. Sí. Y son experiencias de verdad que son bastante fuertes y que dan muchísimo miedo. Pero esto es lo que comúnmente se escucha. Evidentemente no todo el mundo le gusta experimentar e investigar acerca de este tema. Claro, al fin y al cabo esta es una opinión personal, pero claro, realmente como digamos que el espíritu sale de tu cuerpo, la sensación puede llegar a ser similar a la experiencia de morir,
La única diferencia es que evidentemente cuando mueres no vuelves, ¿no? Se rompe Exactamente. ese cordón de plata. Pero claro, es como un instinto también defensivo intentar mantenerte dentro. Claro, es que somos lo que he dicho, ¿vale? Nos hemos vuelto a medida que vamos creciendo el día a día, nos hemos vuelto personas, seres muy terrenales. Uh-huh. Y pues la reacción es esa, luchar contra eso, porque tenemos miedo, pensamos que nos vamos a morir o pensando que nos está pasando algo muy mal y que no vamos a lograr volver o superarlo. Claro. Y esto por supuesto que no es así. La verdad es que después también las películas que se ven en la televisión no ayudan muchísimo. Exacto, no ayudan para nada. Las películas, cosas que uno escucha, experiencias, en fin, son cosas que uno lo llegan a asustar y es que la persona, el ser humano tiende a lo malo. Es decir, cuando tú le hablas a una persona de viajes astrales, que a lo mejor no conoces el tema, te pueden decir, no, me da miedo porque ¿y si no vuelvo? Claro. Pero ¿por qué no dicen, me gustaría experimentarlo porque debe ser una experiencia enriquecedora o debe ser algo alucinante? No, siempre tender a lo malo. Al igual que sí, muchas veces cuando tocamos temas como la hipnosis, lo mismo. Muchas personas nos han comentado, no, pero es que a mí me da miedo porque si me llega a pasar algo, si me llegas a hacer algo, y es que no hay posibilidad de no tener el control. Y hay que aceptar que no se puede tener control de todo en todo momento, pero sin embargo realizando un viaje astral eres consciente, con lo cual tienes control en todo momento. Exactamente. Con lo cual ese miedo es absurdo. Exactamente, tienes control y simplemente es pues buscar la manera de experimentarlo, de aprender, de aprender y de buscar información acerca del tema. La información la tenemos a mano. En el momento de que yo empecé a buscar información, en el momento de que yo empecé a conocer, a partir de ese momento es que yo particularmente lo empecé a manejar y a dominar. Ya no te parecía tan terrorífico, ¿no? No, para nada. Poder. Exactamente, tal cual. Una vez que conoces y buscas información y ya sabes que esto no te va a hacer daño ni te va a pasar nada. Pues muy bien. Y bueno, ya por último, ¿qué consejo le darías a las personas que seguramente están oyendo pues, esta entrevista y son personas que quieren experimentar y evolucionar todo esto de los viajes astrales? Pues yo les diría que experimenten, que no tengan miedo de experimentar, que si se ven en esa situación que la aprovechen, porque yo diría que son etapas a lo mejor, que estamos un poco más sensibles, y si tú estás viviendo esa etapa o si estás pasando por esa etapa, aprovéchala, porque hasta que no logres dominarlo y hacerlo conscientemente, pues no te va a volver a pasar. Entonces, no tengas miedo, sé consciente de lo que estás haciendo y sobre todo en ese momento que lo estés experimentando, investiga, es decir, toma decisiones en ese momento, busca moverte, busca hacer cosas que al final pues vas a ver que va a ser una experiencia única y enriquecedora. Aprovéchalo y no tengas miedo. Eso es lo que yo le diría a las personas que lo están experimentando. Si en algún momento, si estás en ese punto y sientes terror, pánico, lo que sea, no, simplemente relájate. Recuerda de que nada te va a pasar, relájate y vive el momento, deja que fluya para que veas que ese miedo, en el momento que logres quitarte ese miedo, vas a poder dominar la situación por completo, que eso es lo que se busca y lo que queremos. Muy bien, no obstante, tu experiencia siempre es que cuando has querido volver, vuelves, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo en el momento que lo he querido hacer, evidentemente antes no, al principio no. Esto es algo que nos va a pasar a todos, que nos pasa a todos. Al principio no, al principio me costaba muchísimo y de ahí el miedo. Pero es que el mismo miedo es lo que te causa eso, que te cueste volver, es lo que te causa eso. El mismo miedo, pero en el momento que sueltas el miedo, no hay miedo a volver, pues vas a volver cuando quieras, porque no existe ese miedo. Y sí, eso es que en el momento que decido volver, vuelve. De hecho, me ha pasado que he decidido volver y en el momento que vuelvo digo, pues no, quiero seguir y sigo, ¿sabes? Es ir y venir. Eso sí es control. Y es espectacular, es alucinante porque de esta manera pues te das cuenta el dominio que tienes, el control que tienes y que no hay nada que temerle. Porque así como decides salir, decides volver y puedes volver a decidir salir de nuevo. Y así pues de esta manera, mira, el control de todo. Pero mi recomendación es esa, no tengan miedo
aprendan muchísimo acerca del tema y experimentenlo. Muy interesante. Pues Jesús, muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo pues a esta entrevista, ha sido fantástico. Nada, gracias a ti, de verdad que esto es un tema que, que a mí, por ejemplo, me encanta muchísimo y me gusta la posición de que estoy un poco contando mi experiencia. Estoy completamente seguro que hay personas que han tenido muchísimas más experiencias que yo y pues a mí me gustaría que nos los contaran, ¿no? Que los dejaran un poco en los comentarios también, que nos contaran un poco qué es lo que han vivido, qué es lo que han experimentado, o si tienen alguna duda o algo, que lo dejen también en los comentarios, que tanto Beatriz como yo pues estamos dispuestos a responderles y ayudarlos en esto. Cierto. A través de YouTube, aquí debajo de este vídeo, pues puedes compartir tus comentarios, a través de nuestras redes sociales, en el Facebook, en Twitter, también puedes compartirlos con total tranquilidad e incluso en nuestra página web, formacionenergeticashop.com, tenemos un aula virtual en la que hay un listado de todos los cursos que ofrecemos. Estará también el de viajes astrales, este curso gratuito, y nos encantará pues oír tus experiencias, tanto si has tenido pues, experiencias así en las que has tenido miedo, si quieres pedir algún consejo o simplemente que todo ha salido maravilloso y perfecto y quieres compartirlo con nosotros. Será un placer. Sí, efectivamente. Yo por lo menos yo estoy pues abierto a la posibilidad pues de ayudarlos, de responderle y de bueno, de compartir un poco lo poco que uno puede saber acerca del tema, porque esto es un tema que no tiene fin. Esto es un aprendizaje constante y nunca llegamos a ser expertos como tal, ¿no? Sino que siempre estamos experimentando cosas nuevas y viviendo cosas nuevas. Y Pues mejoramos con la práctica, claro. por supuesto, sí. Y a través de los comentarios, si quieren dejar alguno, pues que sepan que yo me comprometo pues a responderle y ayudarlos pues en la medida de mis posibilidades, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Nada, gracias a ti. Pues nos despedimos aquí de nuestros oyentes. Perfecto. Un abrazo. Pues muchísimas gracias por haber compartido este espacio y bueno, ya nos veremos en el próximo curso. Perfecto, ya lo saben. Un abrazo y hasta pronto.